En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Es el día sexto de la novena, día 30 de septiembre. Pidamos al Señor por el grupo de liturgia de las horas. Sabemos que la liturgia de las horas es la oración de la Iglesia. Todos los religiosos, religiosas, sacerdotes, especialmente también con los laicos, hacemos la oración de la Iglesia. Pidamos por ellos. También encomendamos al Señor por todos los enfermos, pero pidamos al Señor por el establecimiento, la salud del Padre Fray Ernesto Gómez, por su salud. Vamos a rezar nuestra corona, que sería el primer gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la primera alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando el arcángel Gabriel se le anunció que ella concebiría y daría a luz al Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Seráfico Padre Francisco, el segundo gozo, la visitación. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la segunda alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando al visitar a su prima Santa Isabel y servirle amorosamente por 3 meses, fue reconocida y predicada como la Madre de Dios. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre Francisco, vamos a rezar el tercer gozo, el nacimiento del Hijo de Dios. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la tercera alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando dio a luz a su divino Hijo en el portón de Belén, lo reclinó en el pesebre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Seráfico Padre Francisco. Vamos a rezar el cuarto gozo, la adoración de los reyes. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la cuarta alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando los magos, guiados por la estrella, adoraron a su divino Hijo, ofreciéndole místicos dones, oro, incienso y mirra. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre Francisco, vamos a rezar el quinto gozo, el hallazgo del niño Jesús en el templo. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la quinta alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando, después de haber perdido a su divino Hijo, lo encontraron en el templo entre los doctores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Seráfico Padre Francisco. Vamos a rezar el sexto gozo, la resurrección gloriosa de Jesús. Alabemos y demos gracias a la Beatísima Trinidad por la sexta alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando se le apareció a su Hijo
resucitado, glorioso, triunfante en la muerte y el pecado, la mañana de Pascua. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre Francisco,
Vamos a terminar con el último gozo, que sería la asunción y coronación de María Santísima. Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad por la séptima alegría que tuvo la Santísima Virgen María cuando fue subida al cielo y coronada como Reina y Señora de todo lo creado, Madre y abogada de los pobres pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo en este sexto día de la novena por el grupo de liturgia de las horas, que todos formamos la iglesia. También estamos pidiendo por la salud del Padre Ernesto de Jesús Gómez. Él se encuentra en la rectoría del estado de Guanajuato, allá en San Francisco. Pidamos por su salud también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Seráfico Padre Francisco, ruega por nosotros. Vamos a terminar con dos Aves Marías. Es la última parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como iglesia, también el grupo de la liturgia de las horas forma parte de la liturgia. No quiero decir que yo soy lector, soy salmista, no soy comentador. Todos formamos la liturgia, ¿sí? No que yo sé más que tú, no, eso no. Todos formamos una comunión, todos. No que tú, yo sé más que tú. No que yo saqué un diplomado, no. Todos formamos el equipo de liturgia, todos para el pueblo de Dios, todos sirvamos al Señor, todos formamos la iglesia, ¿sí o no? Por eso en este sexto día de la novena hicimos una oración por este grupo, la liturgia de las horas. También como iglesia, ¿cuántos enfermos tenemos en nuestras familias que ya no pudieron venir en esta novena de nuestro Padre San Francisco? ¿Cuántos y cuántos enfermos vemos desasiados en nuestro propio hogar, en el hospital, en el seguro, y están completamente abandonados? Desgraciadamente es muy triste los enfermos
Y todos vamos a pasar por ahí también. Algún día vamos a estar enfermos. Vamos a pedir en primer lugar por el Padre Ernesto de Jesús, el Padre Ernesto, que fue muchos años encargado de la OFE, de la Orden Franciscana Seglar. Él está en la rectoría en el convento de San Francisco en Guanajuato. Pidamos por su salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos también a todos nuestros fieles difuntos por su eterno descanso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que las almas de todos nuestros hermanos difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos. Buenas tardes.